Comenzamos el webinar. Muy buenas tardes o buenos días a todos en función de cuál sea su localización geográfica. En primer lugar, me gustaría agradecerles su asistencia e interés y les doy la más cordial bienvenida a este webinar dedicado al método de bilas y tirantes, concretamente a la introducción de las bases de cálculo. No querría comenzar el desarrollo del webinar sin trasladarles a todos ustedes unas sentidas palabras de aliento y ánimo en la delicada situación sanitaria y social en la que nos encontramos. Desgraciadamente, dicha situación no entiende de género, edad, clase social ni país y nos va a afectar prácticamente a todos. Y quizás no a cada uno de nosotros, pero seguro que a nuestro entorno más o menos próximo. En fin, esperemos que pronto acabe esta pandemia y que podamos reanudar nuestra vida habitual disfrutando de la compañía de nuestros seres queridos. Lo dicho, mucha fuerza, mucho ánimo para todos y muchísimas gracias por asistir precisamente en estos momentos a una sesión como la que vamos a llevar a cabo. Paso a presentarme. Soy Luis Javier Sanvalduz, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, especializado en cálculo estructural por la Universidad de Cantabria. He sido durante 8 años profesor titular universitario en la Universidad de Zaragoza y en la UCAM, de asignaturas relacionadas siempre con estructuras, teoría de estructuras, tecnología de estructuras, hormigón estructural, estructuras metálicas, puentes, etc. Y también soy el director de formación de la empresa Civil Studio. Civil Studio es una empresa de Barcelona, española, formada por ingenieros civiles, calculistas que llevan 25 años desarrollando software para diseño y cálculo estructural aplicado básicamente a las infraestructuras viales. Civil Studio es un programa que desarrolla y resuelve los cálculos y tipologías más habituales en el trabajo diario y cotidiano del ingeniero estructural. Análisis seccional, vigas, muros, pasos inferiores, pilas, estribos, tableros, en definitiva, puentes completos. Pero cada uno de estos elementos o estructuras se resuelven con un carácter específico gracias al enfoque modular adoptado. Es decir, existe un módulo concreto para cada tipología estructural que permite diseñar, analizar y obtener todos los documentos de salida del elemento que se esté proyectando. Memorias, mediciones y planos, incluyendo el despiece de hierros y archivos para la metodología BIM. En relación al software, al final de este webinar sortearemos entre los asistentes una licencia completa de uno de estos módulos, el módulo sección compuesta de Civil Studio. Además de ser el responsable de formación de la empresa Civil Studio, soy también el gerente de la empresa de ingeniería Imagina. Imagina nació a finales del 2004 como una empresa consultora de ingeniería civil con especial énfasis en el ámbito de la ingeniería estructural. De hecho, Imagina fue creada principalmente para imaginar, para diseñar, para proyectar y ejecutar estructuras de todo tipo, ya fueran industriales, de infraestructuras o de edificación. La experiencia adquirida previamente en el diseño y ejecución de estructuras prefabricadas complejas de cualquier registro fue aplicándose progresivamente al resto de tipologías y materiales disponibles. El empleo indistinto de soluciones de hormigón, metálicas, mixtas o híbridas nos ha permitido resolver multitud de problemas, por muy complejos que hayan sido. Pueden ver un resumen de algunos de nuestros trabajos en nuestra página web www.imgn.es, que es la que tiene indicada en la pantalla. Quiero aprovechar la ocasión para anunciarles que la colaboración entre Civil Studio e Imagina va a permitir la creación de un importante conjunto de seminarios virtuales, tanto de carácter práctico como de carácter teórico, en el que se va a intentar cubrir la práctica totalidad de temas que entendemos resultan de gran interés para cualquier ingeniero o proyectista estructural. Iremos anunciando la celebración de esos cursos a través del correo electrónico, de nuestras newsletters y las diferentes redes sociales. Este webinar solamente es el comienzo de un apasionante viaje al que les invitamos con todo el cariño del mundo. Al final de la sesión, abriremos un turno de preguntas o dudas a través de la pantalla del chat que tienen a su derecha. Para poder estar perfectamente concentrado durante la presentación, no miraré esta pantalla hasta que acabemos la sesión, por lo que les solicito que suban las preguntas correspondientes precisamente cuando abramos el turno de preguntas. Bien, y sin más, paso a desconectar la cámara.
Y empezamos, perdón, desconectamos la cámara, perfecto, y pasamos y comenzamos con el seminario. Bien, el objetivo del seminario de hoy es introducir qué es un modelo de bielas y tirantes y, sobre todo, una serie de aspectos básicos previos al propio análisis y dimensionamiento del modelo. En concreto, en esta sesión nos vamos a centrar en 3 puntos que paso a enunciarles a continuación. Primero hablaremos de por qué resultaba necesario sistematizar una filosofía de diseño que permitiera resolver zonas concretas de los elementos de hormigón estructural. En segunda instancia, señalaremos cuáles son las zonas en las que resulta aplicable y necesario un modelo de bielas y tirantes. Y, por último, introduciremos el enfoque del procedimiento de diseño de un modelo de bielas y tirantes. Independientemente de que hoy nos centremos en estos 3 puntos básicos, les adelanto que esta sesión, este webinar, se plantea como el primero de 3 eventos completamente gratuitos en el que vamos a desarrollar el tema en su totalidad. Permítanme que sigamos adelante y posteriormente volveremos sobre esta cuestión. Nos sumergimos en el tema introduciendo el método de bielas y tirantes, como es denominado en España, o método puntal-tensor, como se le conoce en muchos países latinoamericanos, o el Stratton Time Method, como se le conoce en los países anglosajones. En primer lugar, vamos a pensar en cuál es la formulación que utilizamos hace más de un siglo para entender cómo funciona un elemento de hormigón estructural en una situación de fisuración. Es decir, vamos a hablar de la analogía de la celosía de Ritter-Morse. A continuación veremos que al introducir la analogía de la celosía vamos a poder entender cuáles son las lagunas o los gaps que dicha teoría no cubre y dónde se revela necesaria introducir una formulación específica, es decir, el método de bielas y tirantes. En último lugar, hablaremos de cuál es el concepto fundamental que está detrás del planteamiento o del enfoque del método de bielas y tirantes que responde a la realidad física de cómo trabaja el hormigón estructural y que además, en los últimos tiempos, desde que han aparecido las computadoras personales y los sofisticados programas de cálculo de estructuras mediante elementos finitos, se puede comprobar, calcular y verificar. Bien, desde que aparece el hormigón armado en la segunda mitad del siglo XIX, el hormigón armado entendido de forma industrial, en la segunda mitad del siglo XIX, surgen muchos intentos de tratar de justificar y explicar el comportamiento del nuevo material. La mayoría de esos intentos fueron de carácter experimental y empírico y normalmente iban asociados a modelos de patentes que permitían y justificaban los diseños propuestos. Joseph Monnier y sus contemporáneos, sobre todo François Hennedic, evolucionaron la tecnología del hormigón armado precisamente gracias a estas patentes. De todas maneras, los primeros aportes teóricos serios fueron realizados por investigadores centroeuropeos, como el suizo Wilhelm Ritter, discípulo y asistente del famoso Karl Kuhlmann, el inventor de la estática gráfica, que era el método habitual de resolución de las celosías metálicas tan frecuentes en la época. Pues bien, precisamente este asistente de Kuhlmann, que luego le sucedió como profesor titular en la ETH de Zúrich, en el Tecnológico de Zúrich, fue capaz de dar una explicación en 1899 del funcionamiento acortante de una viga maciza de hormigón armado simplemente apoyada y sometida a una carga uniformemente distribuida. Según Ritter, esa viga prismática de hormigón funcionaba internamente como una celosía articulada formada por 2 cordones longitudinales, el superior trabajando a compresión y el inferior a tracción, y otros 2 tipos de elementos, unos verticales que trabajaban a tracción y otros diagonales que trabajaban a compresión. Unos pocos años después, Emil Morse, trabajando precisamente para la empresa alemana que había comprado la patente de Monnier, de la que hablábamos antes, profundizó en la caracterización de esos elementos diagonales, concluyendo que no eran elementos comprimidos, sino campos de compresiones cuyas componentes verticales se equilibraban con la atracción de esos anteriormente mencionados elementos verticales. Es decir, de esta manera se introducía el concepto del campo de compresiones sobre el que volveremos posteriormente. Debemos caer en la cuenta de que mientras el hormigón no se fisura, teóricamente
nos encontramos frente a un problema clásico de resistencia a materiales. Es decir, que vamos a ser capaces de obtener las fuerzas internas o los esfuerzos, es decir, me estoy refiriendo a los axiles, flectores, cortantes y torsores, y las tensiones normales y tangenciales asociadas. Reitero que es un problema teórico, porque la matriz constitutiva del material que conforma el elemento estructural, o sea, el hormigón o concreto, resulta de todo, como ustedes saben, todo menos homogéneo. Es decir, hay que asumir que la distribución del acero en el interior de la matriz condiciona los mecanismos de resistencia del propio elemento considerado. En cualquier caso, el problema es todavía más grave cuando el hormigón comienza a fisurarse, momento que ocurre para estados tensionales de tracción muy reducidos comparados con la resistencia característica del propio hormigón empleado. En ese momento hay parte de la matriz material del elemento que comienza a disociarse y ese comportamiento estructural teórico anteriormente aludido se diluye completamente. La analogía de la celosía, o celosía virtual, como suele denominarse en la literatura anglosajona, explica precisamente qué ocurre a partir de ese momento y permite proceder al análisis y posterior dimensionamiento. Pero dicha analogía de la celosía presentaba un problema muy importante, puesto que en ciertas zonas de la estructura, unas zonas que denominamos de discontinuidad, ya sea por cuestiones geométricas o por aplicación de acciones puntuales, no proporcionaba resultados fiables, como muy pronto comenzó a quedar patente. De esta manera se comenzó a generar un conjunto de reglas empíricas específicas para estas zonas concretas, aquellas en las que la celosía virtual no explicaba su comportamiento, de manera completamente desconectada con el proyecto del resto del elemento. Tal planteamiento resultaba, cuando menos, curioso y desconcertante, puesto que las zonas más delicadas eran precisamente esas en las que siempre existían esas discontinuidades que estamos comentando. Es decir, en resumen, existía un planteamiento teórico correcto y adecuado que permitía resolver la práctica totalidad del elemento estructural considerado, pero sin embargo en las zonas más comprometidas, aquellas en las que existían particularidades muy concretas, debíamos ponernos en manos de formulaciones empíricas continuamente revisadas después de multitud de experiencias, algunas buenas y otras no tanto. En fin, no parecía que la situación tuviera mucho sentido y, desde luego, transmitía poco rigor a los cálculos que finalmente presentábamos los ingenieros. Esas zonas concretas y específicas representaban un riesgo evidente de mal diseño y, por tanto, de fallo local y, en consecuencia, de posible colapso del resto de la estructura, independientemente de que ese resto de estructura estuviera perfectamente diseñado, analizado y dimensionado. Curiosamente, esas zonas que no estaban cubiertas mediante el cálculo general suponían problemas reales muy frecuentes que aparecían y que siguen apareciendo impenitentemente a lo largo de nuestra vida profesional. Y en la imagen vemos algunas de ellas, algunas con más sentido y otras con menos sentido. Pero en cualquier caso, las 6 fotos corresponden a casos reales y que existen. Cambios de sección, cargas concentradas por pilares apeados, seguramente por necesidades funcionales o arquitectónicas, una zapata rígida, que como veremos toda ella es una gran zona de discontinuidad, discontinuidades geométricas en una viga delta de una nave industrial en el que es necesario aligerar el alma para conseguir que pese lo menos posible, discontinuidades estáticas en las zonas de introducción de la fuerza de pretensado en las vigas prefabricadas o, en el caso de la última casa que tenemos abajo a la derecha, pues una pared, un tabique que podemos tratar como viga de gran canto. Es decir, estas zonas de discontinuidad, estas limitaciones de la analogía de la filosofía de Rittermoos, desgraciadamente, son demasiado habituales en nuestro quehacer cotidiano. Bien, pues una vez que hemos detectado los problemas del modelo general habitual, es decir, de la filosofía virtual, vamos a introducirnos en la definición de los modelos específicos que necesitamos introducir para resolver esas incertidumbres. Vamos a hablar del objetivo de la formulación del método de bielas y tirantes. Evidentemente, yo creo que con todo lo que hemos dicho, está claro cuál es el objetivo perseguido. Es decir, se trataba de sistematizar un modelo global único que permitiera no solo entender el comportamiento global del elemento estructural, sino que igualmente
tenía que explicar el comportamiento específico de las zonas que a priori quedaban fuera de la formulación tradicional. Desde que apareció la idea de la celosía, ya hemos dicho que en el inicio del siglo XX se fueron refinando diferentes modelos para poder extender los mecanismos resistentes de los elementos de hormigón estructural, no solo al cortante, sino igualmente al resto de esfuerzos, la torsión o el rasante. Incluso la flexión, puesto que el concepto del decalaje de la ley de momentos flectores, tan importante en la compresión de la resistencia a flexión del hormigón estructural, proviene precisamente del uso de la celosía virtual. Podríamos decir que el decalaje, el concepto del decalaje, es el peaje que tenemos que pagar en flexión por utilizar la celosía para dimensionar el cortante. Este concepto, el decalaje, como hemos dicho, absolutamente fundamental en el dimensionamiento a flexión del hormigón, será protagonista específico, sin duda, de otro de nuestros próximos webinars. En definitiva, y volviendo al texto de la diapositiva, la intención perseguida era definir un modelo único que permitiera proceder al análisis conjunto de la totalidad del elemento de hormigón estructural contemplado en el cálculo. Y para poder conseguir ese objetivo necesitamos comprender la forma en la que el hormigón desempeña su mecanismo resistente en esas zonas concretas. Es decir, vamos a hablar del concepto fundamental que subyace en la formulación del método de bielas y tirantes. Si recordamos lo que hemos comentado hace un momento, Emil Morse depuró la idea vectorial de Ritter, introduciendo una mayor comprensión física del material. Es decir, la compresión que resiste la matriz del hormigón estructural no se realiza según líneas de fuerza, sino mediante campos de tensiones de compresión distribuidos en la matriz constitutiva. Como ya veremos luego, otra cosa es que nosotros juguemos con las resultantes de esos campos de compresiones, pero como digo, corresponden siempre a tensiones distribuidas en la matriz del material. Y la interconexión entre dichos campos de compresiones se realiza mediante trayectorias muy concretas y muy definidas de tracción. La aparición y posterior desarrollo de las computadoras personales, así como sofisticados softwares de elementos finitos, ha permitido verificar hasta extremos insospechados las intuiciones de Morse. Y precisamente en la diapositiva podemos ver diferentes gráficos de tensiones según las isostáticas obtenidas con estos programas de cálculo. Se pueden apreciar perfectamente las direcciones de las tensiones principales en cada punto considerado. Ya veremos que estos gráficos o estas resoluciones de modelos de elementos finitos luego nos pueden servir para determinar los mecanismos más naturales o más plausibles de bielas y tirantes que nosotros podemos definir dentro de las zonas que queramos calcular. Bien, en dichas regiones B y D vamos a ver los siguientes conceptos. Por un lado, hablaremos de la definición de las mismas, seguidamente de su identificación y caracterización, y por último daremos unas breves pinceladas sobre las reglas de determinación de las mismas. Lo que tenemos que tener claro es que, claro, si el objetivo perseguido con la introducción de los modelos de bielas y tirantes es encontrar el comportamiento de esas zonas específicas que no están cubiertas por la analogía de la celosía, claro, la pregunta es cómo podemos distinguir esas regiones en las que los modelos globales no son suficientes y aquellas en las que hacen falta esos modelos más específicos. Piensen que identificar esas regiones, finalmente, es un paso previo fundamental para plantear correctamente uno o varios modelos de bielas y tirantes en un elemento estructural. Es decir, básicamente debemos saber qué zonas de nuestra estructura cumplen la hipótesis de Bernoulli y Navier y cuáles no. Es decir, las denominadas regiones B de Bernoulli y regiones D o de discontinuidad respectivamente. Pues como digo, estos son los 3 puntos en lo que los vamos a desarrollar. Bien, como hemos dicho ahora mismo, las diferentes secciones que conforman un elemento estructural podemos agruparlas en secciones de tipo B, las denominadas B o Bernoulli, y secciones de tipo D o de discontinuidad. La diferencia entre ellas estriba en el cumplimiento de lo que denominamos la hipótesis de Bernoulli y Navier. Recordemos que dicha hipótesis, que suele llamarse hipótesis de Navier en los países de tradición ingenieril francófona e hipótesis de Bernoulli en los de tradición sajona, dice
que las secciones planas se mantienen planas después de producirse la deformación de la pieza por flexión y además siguen siendo perpendiculares a la directriz. Ambas condiciones permiten resolver de manera simplificada y rápida el problema matemático de la relación de la curvatura que experimenta la pieza con la deformación de las fibras que conforman la sección. Pues bien, aquellas zonas en las que se cumpla dicha hipótesis se denominan zonas B, de Bernoulli. Apuntemos y recordemos que los padres de la sistematización del método de bilas y tirantes fueron alemanes. Por lo tanto, es lógico que utilicemos la letra B de Barcelona y no la N de Navier, precisamente por la procedencia geográfica de estos padres de la sistematización del método de bilas y tirantes. Y las zonas en las que no se cumple esta hipótesis de Bernoulli y Navier son las que denominamos zonas D o de discontinuidad. Una vez que sabemos qué son las zonas B y las zonas D, necesitamos primero y urgentemente proceder a identificarlas en el elemento estudiado para posteriormente poder caracterizarlas y aplicar en ellas los modelos físico-matemáticos más adecuados. En las regiones B, el proceso de diseño, análisis y dimensionamiento se ha hecho siempre con mucho cuidado y mimo. Casi podríamos decir mimo. Como hemos dicho, desde la instauración de los fundamentos de la teoría del hormigón estructural, siempre han sido unas regiones bien tratadas y razonablemente bien resueltas. El hormigón, además, presenta una particularidad muy particular respecto al resto de los materiales. Mientras las diferentes zonas permanecen sin fisurarse, sus tensiones, normales o tangenciales, se pueden obtener a partir de las características geométricas de sus respectivas secciones, el área, momentos de inercia, etc. Es decir, aplicando la teoría habitual de resistencia de materiales. Pero cuando estas zonas comienzan a fisurarse, la celosía virtual o cualquiera de sus diferentes variantes resulta directamente aplicable y correcta. Pero ya hemos mencionado que no todas las zonas son susceptibles de ser resueltas de esta manera y lo primero que tenemos que hacer es identificar esas zonas. Me refiero a las regiones D o regiones de discontinuidad. Estas zonas no cumplen la hipótesis de Bernoulli y Navier y, por lo tanto, la deformación seccional no es lineal. Es decir, la sección considerada, inicialmente plana y perpendicular a la directriz de la pieza, tras la deformación producida por la aplicación de cualquier carga, deja de ser plana y pasa a ser significativamente no lineal. Las regiones que agrupan estas secciones son precisamente las denominadas regiones D o de discontinuidad o de detalle. En dichas regiones, gran parte de la carga aplicada se transmite a través de fuerzas de compresión en el plano del hormigón sin desarrollar los mecanismos resistentes habituales. De hecho, en esas zonas resulta muy complicado hablar de esfuerzos, de axil, de flexión, de cortante o torsión, puesto que es un campo tensional que no puede ser enfocado de esa manera, sino de otra muy diferente. Las particularidades que generan tales zonas de discontinuidad están reflejadas en la diapositiva. Corresponden a discontinuidades geométricas, que es cuando decimos que la geometría de la viga se aleja del elemento prismático, inicialmente o teóricamente considerado, de discontinuidades estáticas como resultado de aplicaciones de cargas puntuales, discontinuidades generalizadas, que es cuando confluyen las dos discontinuidades anteriormente mencionadas, es decir, las geométricas y las estáticas. Es decir, pueden existir elementos estructurales completos que sean una gran discontinuidad generalizada y como tales tendrán que ser analizados y dimensionados como grandes y globales zonas de discontinuidad. Bien, una vez que hemos definido los dos tipos de regiones que podemos encontrarnos en un elemento de hormigón estructural y que además sabemos identificar y caracterizar dichas regiones, solo nos queda proceder a determinar la amplitud de dichas zonas. Creo que a estas alturas ya nos podemos estar dando cuenta de que la clave del problema estriba en determinar precisamente los límites entre las zonas B y las zonas D. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a basar en el principio de Saint-Venant, denominado así por su autor, el ingeniero francés Barré de Saint-Venant, que desarrolló y depuró la formulación de Navier. Así determinó los límites de validez seccional de la citada teoría de Navier
que básicamente lo único que hacía era sistematizar el enfoque que unos años antes habían propuesto el propio Bernoulli y Euler. Como dice la diapositiva, los efectos localizados causados por cualquier carga actúan en la estructura disipándose o suavizándose en regiones suficientemente alejadas de la ubicación de la carga. Es decir, las tensiones producidas por una discontinuidad estática llegan a uniformizarse a una determinada distancia de la misma, que suele corresponder generalmente al canto del elemento, alcanzando a partir de ella la misma distribución que tendrían si en lugar de existir tal discontinuidad se hubiera sometido al elemento a una carga distribuida de resultante equivalente. En consecuencia, y de acuerdo con las leyes de la elasticidad, que son la base de las aproximaciones tanto de Bernoulli, Navier como de Saint-Venant, las regiones D son finitas y de pequeña extensión. Aplicando el principio de Saint-Venant, podemos intuir la extensión de las discontinuidades en el elemento estructural objeto de análisis. Y, por ejemplo, vamos a hablar de las figuras que tenemos aquí incorporadas en la diapositiva. Por ejemplo, en la figura de la izquierda, arriba, de derecha a izquierda, tenemos una viga que en su apoyo izquierdo, toda la zona que esté inmediatamente adyacente al apoyo izquierdo, obviamente, es una zona de discontinuidad, también será una zona de discontinuidad el cambio de sección, también será zona de discontinuidad la carga concentrada y el apoyo derecho. Es decir, prácticamente toda la pieza es una gran región de discontinuidad. Como decíamos antes, será difícil hablar en este elemento de flectores y cortantes, porque no hay nada que en esta viga nos permita poder atacarla de la forma clásica aplicando resistencia a materiales. En la figura de la derecha, de arriba, la influencia de los apoyos en una viga tan corta es tan importante que toda la viga es igualmente una gran zona de discontinuidad. Esto es lo que podríamos denominar una viga de gran canto. Inferior, es decir, la figura de la intermedia en la columna de la derecha, vemos que es necesario prolongar un poco la longitud del elemento anterior, del que está inmediatamente arriba, para que aparezca una zona B, una zona de normalidad, vamos a denominarlo así, una zona de continuidad en el centro, ¿vale? Cuanto más alarguemos esa viga, la zona B será más grande y las zonas D serán comparativamente más pequeñas, aunque de valor absoluto siempre tendrán la misma dimensión. En la figura inferior izquierda, que tenemos una sección en T, dicha forma de la sección amplía la zona de discontinuidad y convierte una viga aparentemente normal en otra gran zona D. Ya no solamente por el hecho de la aparición de las reacciones en los apoyos y por la propia aplicación de la carga puntual, sino que su propia forma, su propia geometría introduce unos problemas que no pueden ser directamente tratados por la teoría clásica. Por lo tanto, necesitamos ampliar esa zona en la que tenemos que aplicar modelos de vigas y tirantes. Y por último, en la figura inferior derecha, podemos ver que para que en una viga biapoyada sometida a la acción de una carga puntual sobre su punto medio aparezcan regiones de continuidad, es necesario que tenga una longitud mínima mayor que la suma de las longitudes de influencia de ambos apoyos y de la propia carga puntual. Como el enunciado del principio de Saint-Venant no es precisamente exacto, ya lo han visto, podemos entender que las líneas de división entre las regiones B y las regiones D ni sean inmutables ni sean fijas. Georg Schleich, el ingeniero alemán que junto a sus colegas Kurt Schäfer y Matthias Jennewein introdujo a mediados de la década de los 80 la sistematización final del modelo de vigas y tirantes, apuntaba una manera de definir esos intervalos entre regiones. Y básicamente lo vemos aquí en la diapositiva. En primer lugar, se reemplaza la estructura real, esta viga biapoyada sometida a una carga distribuida, a una carga uniforme distribuida, se sustituye por otra B que cumpla la hipótesis de Bernoulli y Navier, es decir, ya ve aquí con las distribuciones de tensiones tangenciales, satisfaciendo el equilibrio, aunque no se cumplan las condiciones de contorno, porque ya vemos que no está apoyada. A continuación, se selecciona un estado autoequilibrado de tensiones que, superpuesto con el caso anterior, satisfaga las condiciones de contorno reales de A. Y a continuación, simplemente se aplica el principio de Saint-Venant para realizar un cálculo tensional en el modelo C
y en las secciones a partir de las cuales desaparecen las tensiones, marcarán las fronteras de las zonas B y D, de las regiones de continuidad y de discontinuidad. Para tratar de terminar esta sesión, este webinar, y una vez que hemos presentado el método y hemos aprendido a identificar las regiones en las que obligatoriamente debe usarse dicho método, vamos a tratar de ilustrar la manera de enfocar el diseño de los diversos modelos que planteemos. Para ello, en primer lugar, vamos a introducir las bases teóricas que debemos tener en cuenta para diseñar los modelos de bilas y tirantes. A continuación, estableceremos el planteamiento general de cómo se deben hacer los modelos y, por último, definiremos los elementos básicos constituyentes de dichos modelos. Bien, en estas bases teóricas debemos entender que la principal aplicación del método de bilas y tirantes, como dice la diapositiva, se va a encontrar en el análisis de las regiones D, las regiones de discontinuidad. Aunque su utilización podría hacerse extensiva, no habría ningún problema en ampliarla al estudio de las regiones B, llegando a constituir de esta manera un método de análisis global de la estructura completa. En las regiones D, el método de bielas y tirantes proporciona herramientas para el análisis que permiten conocer el comportamiento de esa zona de la estructura con un buen grado de aproximación respecto del comportamiento real. Debido a su fundamento en la teoría de la plasticidad, basada en diagramas de tensión de formación de tipo rígido plástico, el método, tenemos que tener claro que no es el objetivo de dar una explicación exacta y absoluta al problema estructural. Simplemente se limita a aportar una solución, válida, pero aproximada, para dotar a la estructura de la capacidad resistente necesaria para soportar su estado de cargas. El método es válido en estado límite último de agotamiento y está basado fundamentalmente en la teoría de la plasticidad. Y precisamente uno de los teoremas de la teoría de la plasticidad, el teorema del mínimo, dice que si para una determinada carga somos capaces de hallar una distribución de tensiones que cumpla tres condiciones. 1, que en ningún punto supere la tensión de fluencia del material. 2, que satisfaga las condiciones de equilibrio estático. Y 3, que satisfaga las condiciones de contorno, esa estructura resistirá dicha carga sin llegar a la rotura. Es decir, y esto seguramente es el punto más importante de toda la sesión, no se exige hallar la distribución de tensiones real, sino solamente uno, no 2, 3 o 25, un mecanismo resistente viable para que la estructura resista la carga sin colapsar. Pero, ojo, muchísimo cuidado. Eso no significa que antes de colapsar, que no lo va a hacer porque vamos a tener un circuito que asegure que precisamente no colapsa, eso no significa que antes no vaya a fisurar o que se pueda deformar. Es decir, vamos a plantearlo de otra forma. Podemos haber encontrado y definido un modelo plausible de bilas y tirantes y viable en nuestro elemento de hormigón estructural. Y de acuerdo al teorema del mínimo de la plasticidad, podemos y debemos estar convencidos de que ese elemento no va a colapsar. Esa tranquilidad la debemos tener. Lo que no nos dice ese teorema es si nuestra estructura puede tener preferencia por trabajar según otro modelo estático que nosotros no hayamos contemplado. Si esto fuera así, lo que ocurrirá es que la estructura tratará de trabajar según ese esquema, vamos a denominarlo natural, hasta que la propia estructura comprenda que solo puede trabajar y desempeñar su mecanismo resistente de acuerdo al modelo de trabajo previsto por nuestro diseño de bielas y tirantes, puesto que nosotros habremos localizado la correspondiente armadura, sea activa o pasiva, precisamente para resistir de esa manera concreta. Vuelvo a repetir. De ninguna manera debemos suponer que la estructura va a trabajar como nosotros digamos. Lo que ocurre es que antes de colapsar, con seguridad, la estructura identificará cuál es el mecanismo estructural viable y plausible que nosotros hemos previsto para que precisamente no llegue al colapso. Simplemente eso. Dependerá de la pericia y experiencia del proyectista identificar y verificar ese mecanismo resistente natural de la estructura para que podamos prever el mejor modelo de bielas y tirantes posible para que la estructura no tenga que sufrir demasiados efectos colaterales antes de alcanzar ese estado que nosotros hemos supuesto en nuestro cálculo.
Pasamos a hablar de cómo plantear los modelos. Bien, para la mayoría de las estructuras, como hemos dicho antes, resultaría poco eficaz. Es factible, pero es poco eficaz comenzar a plantear un modelo completo de bielas y tirantes para la totalidad del elemento considerado. De todas formas, lo que es evidente es que es interesante identificar de primeras dónde están y cuáles son las zonas B y las zonas D. El resultado del análisis global realizado, es decir, sin incluir los modelos específicos que sean necesarios de bielas y tirantes, incorporará todas esas zonas ya identificadas y se obtendrán las reacciones en los apoyos y los correspondientes esfuerzos en las diferentes secciones, es decir, los axiles, los momentos flectores, los cortantes y los momentos tersores. Las regiones B serán fácilmente dimensionadas aplicando los modelos habituales de zonas B, es decir, por ejemplo, el modelo de celosía. Aquí, por ejemplo, vemos un pórtico biarticulado sometido a una carga uniformemente distribuida sobre su dintel y varias acciones puntuales en localizaciones concretas, es decir, como hemos denominado antes, discontinuidades estáticas. Además, también observamos discontinuidades de carácter geométrico en las articulaciones de los hastiales, las ménsulas, etc. E incluso también nos encontramos sendas discontinuidades generalizadas en ambas zapatas. En definitiva, tenemos los tres tipos de zonas de discontinuidad de los que hemos hablado anteriormente, geométricas, estáticas y generalizadas. De todas formas, independientemente de que hayamos identificado las zonas de discontinuidad, no es problema para que podamos resolver el pórtico por los métodos clásicos de resistencia de materiales. Pensemos que los resultados de este pórtico, analizado de esta manera, nos va a permitir obtener los esfuerzos, fuerzas internas, de contorno para proceder posteriormente al estudio de cada una de las regiones D anteriormente identificadas. Evidentemente, si la totalidad de la estructura considerada correspondiera a una discontinuidad generalizada, el análisis habría que enfocarlo directamente mediante un modelo específico de bielas o tirantes. En cualquier otro caso, se aplica el planteamiento referido. Esta diapositiva muestra el planteamiento general básico de la definición de un modelo de bielas y tirantes. De los puntos 1 y 2 ya hemos hablado anteriormente. Es decir, primero, se acotan las regiones D involucradas, ya sean partes de la estructura o estructura completa. 2, establecemos las condiciones de contorno. En el caso de que la zona B sea la estructura completa, se trabaja con cargas y reacciones. Y en el caso de que sean regiones D que formen parte de estructuras, realmente obtenemos los esfuerzos en la frontera con las regiones de continuidad, es decir, las regiones B. Pero me quiero detener en el punto 3, es decir, la determinación de los flujos internos de las fuerzas. Aquí es donde el calculista debe tomar la decisión más importante de todo el proceso. Me refiero exactamente a asumir o prever cómo debe ser el modelo de bielas y tirantes que debe desarrollarse en la zona D considerada, de tal manera que asegure el correcto comportamiento de dicha zona y, en consecuencia, del resto de la estructura. Ya hemos dicho antes que aquí debe apelarse a la pericia y experiencia del proyectista y, además, yo incluiría el sentido común. Si se tienen dudas razonables acerca de cuál va a ser el comportamiento de una zona en particular, merece la pena reflexionar al respecto seriamente e incluso desarrollar algún tipo de cálculo auxiliar que permita inferir ese mecanismo resistente natural. Pongamos un pequeño ejemplo. En la imagen de la izquierda ven las bielas y el tirante principal en una de las fotos que hemos sacado en una de las diapositivas anteriores y que podemos obtener a partir de la determinación de las direcciones principales de las tensiones en los elementos que conforman un modelo auxiliar de, valga la redundancia, de elementos finitos. Bien, digamos que sería este planteamiento de esas bielas que están en color rojo y ese tirante en color azul, sería el esquema básico de una pieza de estas características y seguramente la geometría que todos nosotros daríamos de manera inmediata al modelo de bielas y tirantes correspondiente. Es decir, nosotros a partir de ese modelo auxiliar de elementos finitos, nosotros viendo las direcciones de las tensiones principales en cada uno de los elementos finitos, podemos asumir una cierta resultante y una cierta dirección para poder definir ahí los elementos que conforman nuestro modelo de bielas y tirantes. Por lo tanto, a eso me refiero cuando digo que el modelo de la izquierda sería el natural que podríamos utilizar todos a la hora de plantear cómo se debe dimensionar un dintel de estas características en una pila. Pero, pregunta, ¿qué ocurriría si esa pieza de dintel, en lugar de ser maciza,
fuera hueca, con la disposición de un mamparo o diafragma justo en la vertical del apoyo. Les animo, otra vez encarecidamente, yo creo que es la tercera vez que lo hago durante esta sesión, a que comprueben los resultados de ese modelo auxiliar de elementos finitos. Dicho resultado será sorprendente, porque podrán verificar que el modelo que habían previsto inicialmente, es decir, el de la izquierda, no se desarrolla. En cambio, aparece la generación de un tirante oblicuo, azul, que no esperábamos. La explicación a posteriori es obvia. La acción comunicada por el apoyo sigue la trayectoria vertical del mamparo o diafragma y desde allí, y solo desde allí, intenta colgarse desde la zona superior del dintel para mantenerse en equilibrio con la biela ubicada en el paramento inferior del dintel aligerado. Esto quiere decir que el dintel de la derecha colapsaría si hubiéramos proyectado un refuerzo, una armadura, de acuerdo al modelo de bielas y tirantes apuntado, no está completamente resuelto, del dintel de la izquierda. La respuesta es no, en absoluto. El teorema del mínimo de la plasticidad nos ampara, pero hasta que el propio dintel reparara, porque al final las estructuras son más inteligentes de lo que creemos, hasta que el dintel reparara en que su mecanismo resistente natural, que es el de la derecha, no es el adecuado, y encontrase aquel que se ha dimensionado, podrían aparecer patologías imprevistas. En este caso concreto, veríamos cómo los paramentos laterales del dintel se fisurarían perpendicularmente a la dirección del tirante inclinado a modo de un aparente fallo de cortante. Cortante que, por otro lado, recordamos que en este elemento no puede existir. Ni flector, ni torsor, no existen los esfuerzos entendidos como tales, puesto que se trata de un elemento prácticamente completo de discontinuidad. Es decir, hay que enfocarlo de otra manera. Reitero y recuerdo una vez más, la elección equivocada de un modelo de bielas y tirantes plausible, y en este caso ambos modelos, tanto el de la derecha como el de la izquierda, resultan plausibles y viables, no comporta riesgo de cara al colapso de la estructura. Lo que sí que conlleva es la posible aparición de patologías hasta que el propio elemento estructural encuentre por sí mismo el circuito resistente previsto por el proyectista, lo cual va a encontrar a través de fenómenos como fisuración o pérdida de rigidez para poder encontrar esa situación prevista, como hemos dicho, por el proyectista. A partir de que estimamos el comportamiento estructural de la zona a calcular, procedemos a generar el modelo de bielas y tirantes correspondiente, procederemos a trasladar las acciones correspondientes al modelo, ya sean fuerzas o esfuerzos, y resolveremos el modelo como una celosía articulada que finalmente nos permita obtener las fuerzas en las bielas y los tirantes. Finalmente se dimensionarán los tirantes de acuerdo a las fuerzas obtenidas y se procederá a comprobar la capacidad resistente de las bielas y de los nudos. Si todo es correcto, daremos el modelo por bueno. Y si alguna de las comprobaciones no funciona, significará que el modelo no es plausible. En ese caso, deberá plantearse nuevamente hasta que todas las comprobaciones se cumplan. La idea del webinar de hoy, como hemos mencionado antes, es introducir qué es un modelo de bielas y tirantes y, evidentemente, no puede terminar sin que al menos introduzcamos los tres elementos básicos que conforman estos modelos y a los que acabamos de referirnos en el punto anterior. Los nudos, los tirantes y las bielas son los tres elementos constituyentes fundamentales de estos modelos. Las bielas, como ya hemos visto antes, van a representar las zonas comprimidas, materializadas con el hormigón. El tirante, la línea azul, representará las zonas traccionadas, que se van a materializar con acero debido a la poca resistencia de tracción que presenta la matriz constitutiva del hormigón. Y por último, los nudos representarán los encuentros de las distintas barras y se localizarán en las zonas donde varía la curvatura de las líneas de tensión. Es importante señalar que la caracterización de la competencia de cada uno de estos tres elementos depende de una serie de consideraciones que veremos en las próximas sesiones comentadas de los webinars que vamos a dedicar a este tema del método de bielas y tirantes. Y aquí es justo donde vamos a parar el presente webinar. Como ya han podido ver, hemos titulado esta sesión como parte 1, con el objetivo fundamental de explicar de una forma muy precisa a qué responde la necesidad de introducir este tipo de análisis en el proyecto de los elementos de hormigón estructural. Resulta muy complicado, por no decir imposible, describir cómo se plantea un modelo de bielas y tirantes si antes no se ha identificado correctamente cuáles son las zonas susceptibles de ser analizadas de esta manera y por qué. El objetivo
de la siguiente sesión será definir cómo se diseña, cómo se analiza y cómo se dimensiona un modelo de bielas y tirantes a partir de un análisis global previo o no, en el caso de que sea un elemento de discontinuidad generalizada. Aprenderemos a analizar los elementos básicos de estos modelos atendiendo a estas consideraciones anteriormente mencionadas. E igualmente introduciremos los enfoques de las diferentes normativas, así como el cumplimiento de los diversos estados límite, ya sean últimos o de servicio. Aquí, en esta página, he incluido los dos mejores documentos relacionados con la formulación del método de bielas y tirantes, la página de referencias o de bibliografía. El primero de ellos está considerado como el documento fundacional del método y corresponde a un artículo que publicaron los autores en la revista del PCI Journal en mayo de 1987. Esta revista es la publicación periódica del Pre-Stress Concrete Institute norteamericano. Absolutamente aconsejable. La última de las tres referencias corresponde a un muy buen resumen que la Asociación Científico-Técnica de la Hormigón Estructural Española publicó en 2003 sobre el tema. Muy completo, muy gráfico, con un buen conjunto de ejercicios resueltos. Y finalmente, me gustaría incluir el libro de Currer, que seguramente es la referencia fundamental en la descripción de la historia de la teoría de estructuras con un enfoque absolutamente ingenieril. Bien, ya les he dicho, soy Luis Javier Sanz, gerente o director de la empresa Imagina y director de formación de la empresa Civil Studio, que es quien ha patrocinado la celebración y organización de este webinar. No olviden que pueden instalar desde estos mismos instantes la versión gratuita de Civil Studio, que incluye 7 módulos y la opción de probar el resto de módulos que ustedes quieran. Ya tienen ahí la página web donde pueden descargar esa versión gratuita que estamos comentando. Bien, como les he indicado al comienzo de este webinar, desde Civil Studio Imagina, hemos programado una serie de sesiones, de webinars, de seminarios virtuales, tanto teóricos como prácticos, de seguro interés, o al menos eso entendemos nosotros, para todo ingeniero civil, que iremos anunciando a través del correo electrónico, de nuestras newsletters y de las redes sociales. Igualmente, pueden seguir estos vídeos en diferido desde el canal de YouTube en Civil Studio. Les animo encarecidamente, y será la última, a que se suscriban a nuestro canal. Y aquí en pantalla pueden ver la fecha de nuestro próximo webinar, que se realizará el día 2 de abril, al que pueden inscribirse ya mismo desde la web de Civil Studio. Bien, hasta aquí el webinar.